Muy buenas tardes, amigos de Brújula Internacional. Qué gusto saludarles como siempre en nombre del embajador Julio César Pineda. Como cada tarde hacemos nuestro acostumbrado recorrido por la actualidad internacional. Comenzamos contándoles que el presidente estadounidense Donald Trump anunció en Davos que logró un marco para un futuro acuerdo sobre Groenlandia y dio marcha atrás en sus amenazas de imponer nuevos aranceles a varios países europeos opuestos a su plan de adquirir este territorio autónomo de Dinamarca. El presidente estadounidense Donald Trump anunció el miércoles desde el Foro Económico Mundial de Davos que logró el marco de un futuro acuerdo sobre Groenlandia y dio marcha atrás en su amenaza de imponer nuevos aranceles a varios países europeos. Trump insiste en que esta isla autónoma de Dinamarca, rica en minerales, es vital para la seguridad de Estados Unidos y de la OTAN frente a China y Rusia en un contexto de creciente competencia estratégica en el Ártico. Tras semanas de tensiones diplomáticas y nerviosismo en los mercados, el mandatario afirmó que alcanzó un entendimiento con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, durante una reunión celebrada al margen del foro. Creo que es un muy buen acuerdo para todos. Es una gran seguridad nacional e internacional. Es un acuerdo al que la gente se lanzó, realmente fantástico para Estados Unidos. Obtiene todo lo que queríamos, incluyendo especialmente la verdadera seguridad nacional y la seguridad internacional. Poco después, Trump confirmó a través de su red Truth Social que con base en este entendimiento no impondrá los aranceles que debían entrar en vigor el 1 de febrero. Tras el anuncio, el ministro de Relaciones Exteriores de Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen, afirmó que el presidente estadounidense envió señales positivas, primero al descartar el uso de la fuerza y luego al retirar la amenaza de los aranceles. Más temprano, Trump había pedido negociaciones inmediatas para discutir la adquisición de Groenlandia, pese a que Copenhague insiste en que el territorio no está en venta. Desde la OTAN, su secretario general confirmó avances, aunque con cautela. Creo que fue una muy buena reunión esta noche, pero aún queda mucho trabajo por hacer, pero tengo que irme. Mientras avanzan las negociaciones, la tensión se percibe todavía sobre el terreno. En Groenlandia, territorio autónomo danés en el centro de la disputa, las autoridades difundieron esta semana consignas de preparación ante una eventual crisis, recomendando a la población almacenar alimentos para 5 días, agua potable, radios a pilas y equipos de caza y pesca. La isla cuenta con unos 57.000 habitantes, casi el 90% de ellos inuit, con una larga tradición de subsistencia ligada a la caza y la pesca en un territorio cada vez más estratégico. Y en otras informaciones, el Parlamento Europeo remitió a la justicia del bloque el acuerdo firmado por la Unión Europea con el Mercosur, una decisión que puede frenar la creación de una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo. El Parlamento Europeo remitió el miércoles a la justicia del bloque el acuerdo de libre comercio firmado con el Mercosur. La votación celebrada en Estrasburgo se saldó con 334 votos a favor y 324 en contra, más 11 abstenciones. Ahora, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo, deberá analizar si el pacto respeta los tratados del bloque. Esta decisión posterga varios meses la aplicación formal del tratado, aunque la Comisión Europea puede, no obstante, implementarlo de forma provisional. La Comisión regrette cette décision par le Parlement européen. La Comisión lamenta esta decisión del Parlamento Europeo. Según nuestro análisis, las cuestiones planteadas por el Parlamento en esta moción no están justificadas, ya que la Comisión ya ha abordado estas cuestiones en profundidad con el Parlamento Europeo. Déjà adressé ces questions de façon très profonde avec le Parlement européen. El tratado, firmado el sábado tras más de 25 años de negociaciones, elimina aranceles a más del 90% del comercio bilateral y favorece las exportaciones de automóviles, maquinarias, vinos y licores europeos a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, fundadores del Mercosur. A cambio facilita la entrada a Europa de carne, azúcar, arroz, miel y soja sudamericanos. Se prevé que las exportaciones de la Unión Europea al Mercosur aumenten en un 39%. Y que el bloque sudamericano exporte al europeo un 17% más. Y la 56ª edición del Foro de Davos se está llevando a cabo en Suiza. Distintos mandatarios y líderes mundiales han pronunciado discursos en cuanto al
orden mundial imperante. Uno de los más destacados tal vez es el del primer ministro de Canadá, que aducía en sus declaraciones a que el orden mundial liberal estaba roto y que el sistema internacional basado en reglas también se había descompuesto. Por otra parte, el presidente Donald Trump tuvo su intervención el día de ayer poniendo foco en el asunto de Groenlandia. De hecho, fue el tema que ocupó los mayores titulares de lo que dejó el día de ayer, o el resumen del día de ayer de este foro. El embajador Julio César Pineda, como suele hacer costumbre, nos ha preparado su editorial dedicada precisamente al plan que ha propuesto Donald Trump y con el que llegó a un acuerdo con el director o el secretario general de la OTAN sobre precisamente lo que se hará con este territorio. Sobre este análisis, el embajador Julio César Pineda nos dio algunos elementos importantes para entender qué está pasando en este foro de Davos. Con este análisis hacemos nuestra primera pausa en esta edición de Brújula Internacional. La prensa internacional señala del cambio político de Donald Trump, que aprovechó su visita al Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, el miércoles 21 de enero, para iniciar un cambio radical de postura respecto a Groenlandia, que de confirmarse podría aliviar la crisis en la Alianza Atlántica, la OTAN, provocada por su plan de anexionarse el territorio autónomo danés. En las últimas semanas, el presidente Trump había manifestado su intención de tomar el control de la isla ártica por la fuerza si era necesario, a riesgo de esto significar un golpe fatal a la Alianza Atlántica, y acompañó su ofensiva con la amenaza de aumentar a partir del 1 de febrero los aranceles a las importaciones estadounidenses procedentes de 8 países europeos, entre ellos Francia, Alemania y Reino Unido, que habían desplegado varias docenas de soldados en la isla y que estaban dispuestos a confrontar incluso militarmente a los Estados Unidos si había una acción violenta sobre Groenlandia. Los europeos invocaban el artículo 5 del Tratado de la OTAN de ayuda mutua en caso de amenaza o uso de la fuerza, y también la cláusula 427 del Tratado de la Unión Europea para la defensa de este territorio de Groenlandia. Este territorio entre el Océano Atlántico y el Ártico tiene una extensión de más de 2 millones de kilómetros cuadrados, de los cuales solo el 20% son habitables, y una población que no sobrepasa los 60.000 habitantes, pero es el territorio menos poblado del planeta, pero con inmensos recursos minerales. Desde 1953 Groenlandia pasó a ser parte del territorio del Reino de Dinamarca y en 1979 obtuvo la autonomía con un gobierno y un parlamento legislativo. Por la importancia geoestratégica y geopolítica, las tres grandes potencias, China, Rusia y Estados Unidos, siempre han tenido interés en esta isla de hielo, pero este miércoles la reunión sostenida en Suiza, en Davos, entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, abordaban las tensiones en torno a Groenlandia y un acuerdo de los miembros de la OTAN, incluidos los países nórdicos que integran la Dinamarca, Estonia, Finlandia, Islandia, Letonia, Lituania, Noruega y Suecia, y Canadá, que participará totalmente en la defensa de la región, pero manteniendo la soberanía de Dinamarca sobre Groenlandia. Se espera igualmente un acuerdo entre Rusia y Ucrania, con la posible reunión entre el presidente Zelensky, quien viaja a este foro mundial, con el presidente Trump. Al mismo tiempo se anunció que el enviado de Estados Unidos, Steve Witkoff, va a Moscú para reunirse con el presidente ruso Vladimir Putin en el marco de los contactos internacionales para lograr un acuerdo de paz en Ucrania y los progresos obtenidos durante las últimas semanas, en ese conflicto iniciado por Moscú en febrero del 2022. En Davos ya se habían reunido el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, y el portavoz del presidente Putin, Kirill Dmitriev, quien a la vez es el presidente del Fondo Ruso de Inversiones. El presidente Macron señaló como síntesis que es un cambio hacia un mundo sin reglas, donde el derecho internacional es pisoteado y donde la única ley que parece importar es el del más fuerte.